prácticamente el pasado domingo 10 de marzo del 2024, que coincidía concretamente con mi cumpleaños. Fui a celebrar el cumpleaños con mis padres y en una de las que salimos del restaurante fui a extraer dinero de un cajero automático y mi padre y yo vimos como a 50 metros de mis padres y de mí había un hombre pues haciendo puñetazos al aire, patadas, etcétera, y empezando a insultarnos, concretamente a mí, pues maricón de mierda, sidoso, países de maricones, etcétera. Todo esto fue un poco como el objeto de discordia, porque yo llevaba como un abrigo de pelo que a él le generó como el paralelismo de abrigo de pelo igual a maricón de mierda. Lo que hizo fue el hombre amenazarnos de muerte diciendo que sabía dónde vivíamos, que bueno, pues seguía con los insultos homófobos, etc. Entonces yo justamente vi que había una comisaría de policía municipal al lado y ya un poco harto de la situación me giré y le dije que si tenía algún problema que lo pudiésemos hablar incluso delante de la comisaría. Entonces fue decir eso y el hombre vi que se acercaba un poco con la idea de agredir físicamente. A lo que mi padre se puso delante para proteger y claro, veo automáticamente cómo empezó a porrear a mi padre se cayó al suelo, le hizo una brecha en la cabeza, mi padre es una persona vulnerable, a mí también me dio varios puñetazos, intentaba defender la situación pero fue inviable y a la que de repente veo que también mi madre se pone de por medio y bueno, pues también se ensañó con mi madre de tal manera que le empezó a propinar puñetazos, patadas, le intentó tirar, bueno, lo llegó a lograr de tirar a la calzada contra los coches con la intención de hacerle a un daño mucho más grave y mi madre fue arrastrada durante muchos metros hasta que pudo venir dos personas a ayudarnos, a agarrar al hombre para que no se escapase y de esas que me escapé para poder denunciarlo a la comisaría y a unos agentes de movilidad municipales que estaban por la zona. Fue una situación bastante grave porque el hombre seguía amenazándonos, aún estando la policía presente. Vino el SAMUR, nos tuvimos al final un parte médico y llegando a casa nos llamaron la policía diciendo que el hombre fue detenido por, aparte de todo lo sucedido también porque se enfrentó a la autoridad y porque tenía antecedentes, porque prácticamente según varias fuentes nos comentaba que este hombre se dedicaba a estar por la zona, a hacer como caza de brujas contra no solamente gente del colectivo, sino colectivos vulnerables y que el hombre era bastante violento de por sí. Yo desgraciadamente no es la primera vez que me sucede. Es una consecuencia al mantener una realidad disidente o formar parte de un colectivo vulnerable, ¿no? Que siempre existe como una violencia sistemática. Entonces, desgraciadamente he estado más acostumbrado. Y justamente el mismo domingo esto fue una agresión verbal y física, pero horas antes, en la celebración de la cena, también sufrí una agresión verbal homófoba delante de mis padres por parte de una mesa de comensales. O sea que no fue un caso puntual, sino que fue un hecho que incluso se ha ido reiterando a lo largo de mi vida. Aparte de una clara agresión por una condición sexual, es también por una condición de género, una condición también de una misoginia que sigue latente y que la homofobia no deja de ser un claro ejemplo también de una misoginia heredada. Un claro ejemplo fue la agresión de mis padres. O sea, mis padres son personas cisnormativas, heterosexuales, no pertenecen al colectivo de primera persona y aún así fueron insultados. Se dirigió, por ejemplo, a mi padre también con calificativos negativos claramente homófobos. Yo siempre lo he hablado, incluso lo comenté en el comunicado, yo asumo un privilegio por el hecho de que mi expresión de género, aún llevando un abrigo de pelo, yo llevaba una forma de vestir mucho más deportiva, pero yo siempre lo trato, ¿no? Lo hablo también con gente en el que a lo mejor dentro de mi entorno identidades trans con una transición más marcada o una expresión de género mucho más disidente, etcétera, se tienen que enfrentar a diario. Cuando una persona empieza a generar una ruptura, empieza como un cuestionamiento de la norma, automáticamente lo que hace la cisnorma es una violencia contra esta persona. O sea, no solamente lo podemos ver en las calles, sino también a nivel institucional, el cuestionamiento, la patologización, ¿no? Como por ejemplo el hecho de, a día de hoy se sigue patologizando lo que son las realidades trans. Más allá, desde una perspectiva
binaria, ya las personas no binarias ya automáticamente estamos en lo que es la otredad, ¿no? Estoy totalmente agradecido a todos los mensajes de apoyo y demás, pero es cierto que muchas veces como que se ha eliminado ese análisis o ese detalle de a lo mejor esta persona ha podido sufrir no solamente un caso de homofobia, hay como varias discriminaciones unidas, ¿no? En parte no solamente se reduce a una cuestión de agresión homófoba. Se ha dado visibilidad a parte del colectivo, cosa que es totalmente lícito y no se le quita para absolutamente nada esta lucha de los derechos, pero no podemos olvidar de que el colectivo es un conjunto de identidades más allá de las relaciones sexoafectivas, ¿no? Es verdad que ha existido nuevos referentes poco a poco, pero todavía es algo que sigue costando. O sea, creo que en España el problema, yo creo que de las realidades LGBTIQ+, es que durante todas nuestras vidas nunca hemos tenido, en la mayoría de los casos, referentes o espacios seguros o un apoyo, ¿no? Yo siempre digo que la frase es que las infancias y adolescencias queer muchas veces no las tenemos. O sea, el autodescubrimiento muchas veces es tardío porque somos realidades que al no tener un apoyo, muchas veces herencia de esas generaciones pasadas en las que la persecución, la criminalización, la invisibilización era mucho más presente. Es verdad que, por ejemplo, a día de hoy sí que es cierto que hay personas no binarias mucho más representativas en España, como es el caso de Samantha Hudson, de Josh, pero aún así sigue estando en la otredad, desgraciadamente. Creo que hace falta ocupar espacios, no solamente a nivel institucional, sino también en los medios de comunicación, en el contenido cultural, en las calles, en los espacios, más allá también de lo que se tiene representado a día de hoy. Debe también existir una memoria histórica que reconozca esas realidades. Ahora que se empieza a dar más visibilidad en el contenido mainstream, como con diferentes programas y series relacionados con el colectivo y que poco a poco se empieza a dar voz, pero yo creo que es una responsabilidad que ha llegado tarde. La persecución y la invisibilización que ha sufrido el colectivo a lo largo de nuestra historia ha sido sistemática, nos ha perseguido desde siempre. Todavía se sigue reiterando una serie de estereotipos y de prejuicios relacionados con ese colectivo. Principalmente porque se sigue reformulando una imagen, ¿no? Como que el no binarismo es un claro ejemplo de gusto estético, ¿no? Como ahora mismo lo que se entiende como la ruptura del género en la ropa, etcétera, y creo que va más allá de ello, ¿no? Lo reitero. No es una cuestión de estética, sino es una cuestión de identidad.